Santo Tomás de Aquino. No es que vamos a leer todo el texto de Cuestiones Disputadas. Bueno, de hecho el nombre propio es De Veritate, ¿no? Sobre la verdad. Ya se le ha puesto este título ampliado, Cuestiones Disputadas sobre la verdad. Este es el tomo 1, nomás para que... Porque luego a veces en el PDF no dimensionamos a qué nos estamos enfrentando. Este es tan solo el tomo 1. Son 2 tomos. Es muy interesante a qué nos estamos enfrentando con este texto. Se trata de discusiones universitarias en las que participó Santo Tomás, siendo muy joven, pero ya teniendo bastante formación en filosofía y en teología. Que de hecho Santo Tomás murió joven, ¿no? Muy joven, 40 y tantos, 48 si mal no recuerdo, se me fue ahora el dato exacto. Pero bueno, murió joven y con mucho por enseñar, mucho por compartir. La misma Suma Teológica pues no fue terminada lamentablemente. Y pues nos quedó ahí riqueza, ¿verdad? Que pendiente, digámoslo así. Y esto es ir a otros textos menos conocidos que los textos famosos como la misma Suma Teológica, Suma contra los Gentiles, Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, etc. También hay homilías, Reflexión Espiritual de Santo Tomás. O sea, no era un academicista, era un cristiano profundamente enamorado del Señor Jesús, de la verdad revelada y lo vivía, ¿no? Bueno, hay muchas cosas de la vida de Santo Tomás muy interesantes. Se le llama doctor angélico. En la introducción de este libro se dice que es por el tratado que hizo sobre los ángeles y es algo que se argumenta mucho, pero hay quien afirma que más bien se le llama doctor angélico por la pureza de su corazón, por la pureza de intenciones, siempre muy transparente, en una integridad total hacia el Señor Jesús, ¿no? Yo no sé a qué hora escribía Santo Tomás, porque se calcula que escribiría, creo que alguna vez lo mencioné, en nociones actuales, escribiría de 15 a 18 cuartillas diarias. 15 a 18 cuartillas diarias en promedio durante 20 años, 20 y tantos años. Pero luego, bueno, tenía largos tiempos de oración. Celebraba la misa diario, pero luego acudía a otras misas. En ese tiempo, hasta hace no mucho, la misa no se concelebraba, salvo rarísimas ocasiones, y entonces acudía como fiel a otras misas porque le ayudaba a crecer en este sentido de la contemplación. Y Santo Tomás no tenía experiencias místicas en el sentido extraordinario que lo entendemos, sino alguna que tuvo hacia el final de la vida. Lo digo porque la mística como tal no es estas cuestiones más bien extravagantes, súper extraordinarias, sino la mística es la unión íntima con el Señor, la vivencia sublime de las virtudes en esta tierra, las teologales, las cardinales, virtudes humanas, la unión y la contemplación de las verdades divinas, como en el cielo, pero ya desde la tierra, ¿no? Dice Benedicto XVI, la mística es donde el espíritu humano, por gracia de Dios, se eleva sobre sí mismo en la contemplación de estas verdades. Bueno, esto sí lo tenía Santo Tomás, y desde muy joven, desde muy pequeño. Y entonces vamos a ir a los primeros 2 artículos de este texto de Cuestiones Disputadas sobre la verdad. Estrictamente, no es que todo el texto siga el esquema de la Suma Teológica, aunque hay partes donde encontramos esa estructura interna de la Suma, y entonces, o prácticamente igual, y entonces podemos acudir al mismo método que ya habíamos mencionado. Entonces, tenemos, la primera sección que trata sobre la verdad, artículo 1, que es la verdad, y entonces parece que lo verdadero es exactamente lo mismo que el ente. Esta lectura que vamos a hacer del texto se siente muy pesada, pero si usted no ha hecho la primera parte del curso, la que se llama Introducción a la Metafísica,
indispensablemente debe hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí hablamos muchas de las cuestiones, o más bien leeremos en Santo Tomás muchas de las cuestiones que ya tratamos en el primer curso, tanto al inicio como al final, hablando, bueno, de la noción de ente y al final hablando de los trascendentales, que si no hay cierta familiarización o cierta intelección de estos términos, nos puede parecer como fuera de lugar, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir a lo que se llama solución. Este es el mismo texto que tienen ustedes o que deben tener ustedes. Así como en la serie de las proposiciones demostrables es preciso llegar en último término a algunos principios inmediatamente evidentes para el entendimiento, per se, intellectui nota, así también en la investigación de lo que es cada cosa. De lo contrario se procedería hasta el infinito en uno y otro orden y no podría haber ninguna ciencia ni ningún conocimiento de las cosas. Entonces, la noción de ciencia es conocimiento cierto de las cosas por sus causas, y en este conocimiento nuestro propósito va a ser ir inmediatamente a principios evidentes. Aquí, bueno, un comentario respecto a el texto que estamos leyendo. Estas discusiones universitarias académicas de Santo Tomás, la discusión era lo normal en las universidades católicas, pero no era una discusión burda de crear controversia por provocarla, ¿no? Sino era hacer controversia en vías a una solución, no a un acuerdo. Una frase memorable de su santidad Benedicto XVI es: no se llega a la verdad por consenso. No nos vamos a poner de acuerdo y ni siquiera debe ser la intención acordar qué es la verdad. La verdad es. Y entonces la discusión con argumentación, que es como se hacía en las universidades católicas, y digo se hacía porque lamentablemente en las universidades católicas actuales, muy infectadas por modernismo, progresismo, no todas digo, pero sí lamentablemente muy frecuente, y en las universidades en general, paréntesis, la universidad es una creación católica, así es que la Iglesia nunca ha estado en contra de la ciencia, contrario a lo que dicen los enemigos de Dios, de la fe, de la Iglesia, sino exactamente a favor de la ciencia. La Iglesia siempre ha estado a favor de la ciencia. Entonces, en la discusión argumentada se pretendía llegar a la verdad. En las universidades, incluyendo muchas universidades católicas, está prohibido discutir o cuestionar, lo cual es un atentado contra la razón. Creo que ya lo he mencionado en otros momentos. Como el cuestionar, por ejemplo, durante la pandemia, si la vacuna era lo mejor, lo más útil, lo más adecuado para el tratamiento, si ya estaba suficientemente verificada su eficacia, etc. Cuestionar esto se consideraba ser anticientífico, cuando es exactamente lo contrario, y en eso debemos ser claros también. Bueno, seguimos. Entonces debemos de ir al conocimiento de algunos principios inmediatamente evidentes para el entendimiento. Entonces tenemos que ir a lo que nos resulta más, aunque no es muy adecuada la palabra, pero a lo que nos resulta más obvio, debemos ir en primer lugar para entonces escudriñar en lo que nos resulta menos obvio. ¿Sí? Sigue Santo Tomás. Pues bien, aquello que primeramente concibe el entendimiento como lo más evidente y en lo cual vienen a resolverse todas sus concepciones es el ente, como dice Vicena en el comienzo de su metafísica. Esto lo decíamos ya en la introducción a esta materia. La primera noción que la inteligencia es capaz de captar respecto a algo es que ese algo es. Eso es lo primero. Ese algo es. Ahora, no es que captemos en estos términos, pero si yo voy a hablar de este objeto,
lo primero que me aparece a mi inteligencia es que este objeto es. Y luego vendrá todo lo demás. Por eso dice Santo Tomás que lo que primeramente concibe el entendimiento como evidente es el ente, la concepción de ente, aquello que es. Por eso es necesario que todas las otras concepciones del entendimiento se constituyan añadiendo algo al ente. Ojo, añadiendo algo a la noción de ente. Ahorita vamos a ver eso. Y no necesariamente al ente en sí mismo. Pongo un ejemplo burdo. Pero si el ente fuera el azúcar, añadir algo al ente, podríamos entender lo que es como añadir agua al azúcar. Bueno, aquello dejaría de ser azúcar en sí misma para convertirse en una solución, ¿no? Entonces no nos estamos refiriendo a este añadir al ente en cuanto a ente, sino a la noción de la cosa. Pero al ente no se le puede añadir nada que sea como una naturaleza extraña a él, al modo como la diferencia se añade al género o el accidente al sujeto, porque cualquier naturaleza es ente esencialmente. Como el ejemplo que ya puse del agua, del azúcar, añadir algo al ente no significa que al azúcar le añado agua, no. Estamos hablando de la noción misma del ente. Y en esto se apoya Aristóteles para probar en su metafísica que el ente no puede ser género, sino que se dice que algo se añade al ente en cuanto expresa algún modo de él que no viene expresado por el mismo de ente, por el nombre mismo de ente. Ok, entonces a aquello que es, no solamente es, sino es uno, bueno, bello, verdadero, por ejemplo, y esto va añadiendo una concepción más delimitada, aunque cuando vimos en los trascendentales, vimos que unos trascendentales sí añaden una noción extra, lo mismo de ente, y otros más bien brotan de la noción de ente como un detalle más. Bien. Pero esto puede ocurrir de dos maneras. Primera, que el modo expresado sea algún modo especial del ente. Sabido es que se dan diversos grados de entidad, según los cuales se toman los diversos modos de ser, y que con arreglo a estos modos se tienen diversos géneros de las cosas. La sustancia, por ejemplo, no añade al ente alguna diferencia que significa una naturaleza sobreañadida al ente, sino que el nombre de sustancia se expresa, con el nombre de sustancia se expresa cierto modo especial de ser, a saber, el ente por sí, y lo mismo ocurre en los otros géneros supremos. Sustancia, aquello que le compete existir en sí. Y accidente, aquello que le compete existir en otro. Entonces, la sustancia, lo que substare, lo que está por debajo, lo que subsiste. Ok, una cosa es ente, otra noción es la sustancia, ligada íntimamente a la esencia, como vimos en el curso anterior. El ente, sustancia, bien, esta sustancia no le agrega algo al ente que si le agregara algo podría modificarlo y dejar de ser lo que es. Simplemente expresa un modo especial de aquello que quiero decir. Sustancia, accidente, materia, forma, etcétera, ¿no? Las diferentes nociones metafísicas que hemos venido conociendo en este curso. Segunda, que el modo expresado sea un modo que acompañe de forma general a todo el ente, y todavía este modo puede tomarse bien como siguiendo todo ente, a todo ente en sí mismo, bien como siguiendo a cada ente en orden a otro. Entonces nos habla como de una, digámoslo así, organización. Esto que estamos diciendo es el ente en sí mismo de este ente, o aplica a todos los entes. Si se toma como siguiendo a todo ente en sí mismo o absolutamente, dicho modo o expresar algo afirmativo o algo negativo. Este fósforo está encendido, este fósforo no está encendido, por ejemplo. Ahora bien, no se puede encontrar un modo que se diga de manera afirmativa y absoluta de todo ente
sino la esencia del mismo ente. Los fósforos. ¿Todos los fósforos del mundo están apagados? No. ¿Todos los fósforos del mundo están encendidos? No. Pero entonces debe haber algo común a todos los fósforos del mundo, o cerillos, como le llaman. ¿Qué es? Bueno, pues es un dispositivo básico que consiste en un palo generalmente de madera con una cabeza de un tipo de pólvora o no sé qué sea, y que al rozar en una superficie rugosa, de preferencia que tenga fósforo, porque el fósforo lo tiene la banda, no el palillo, produce fuego, produce combustión y crea fuego. ¿Eso es algo común a todos los fósforos o cerillos del mundo? Sí, eso es algo común. Entonces, ya estamos hablando que esta noción abarcaría, sí, a todos en general y no a este fósforo que puede estar apagado o que puede estar encendido. Así tenemos el nombre de cosa que, según Avicena, al comienzo de su metafísica, difiere del ente solo en esto, en que el ente se toma del acto de ser, mientras que el nombre de cosa expresa la cuididad o la esencia del ente. Ente es, esta cosa es ente, pero esta también, pero esta también, pero esta también, en cuanto que es. Ahora, esta cosa es cosa porque tiene una cuididad. Entonces, esta es una cosa y esta es otra cosa. Son cosas diferentes. Pero esta es y esta es sí. Esto es, son entes. La noción suprema que se puede tener de la realidad. Pero esta cosa es una cosa, un libro en este caso, y esta cosa es un cargador de micrófonos inalámbricos. Entonces, ¿qué les hace ser una cosa u otra cosa? Su esencia, su cuididad. Entonces, estas nociones que algunos consideran trascendentales y otros no, le puede dar para atrás, que son los trascendentales en sesiones anteriores de este curso. Uno, bueno, bello, verdadero, pero hay quien añade uno, hay quien añade cosa y algo como nociones universales, que luego también hay restricciones que en clases anteriores ya la vimos. Por su parte, la negación que sigue a todo ente absolutamente considerado es la indivisión. El ente es indiviso. ¿Por qué dice que es negación? Porque el prefijo es negativo, no, lo priva de algo. ¿De qué está privando? De la división. Indiviso, no dividido, la cual se expresa con el nombre de uno. Entonces, esta noción de uno habla de otra noción negativa, algo que no tiene el ente, que no tiene división. Como no tiene división y esto, no sé, que tengo una grapadora, ¿no? Esto, si yo lo dividiera, vamos a suponer que zafo de esta parte, hasta pierde sus funciones. ¿Por qué? Porque deja de ser lo que es. Entonces, para que esto sea, tiene que considerar, más bien, conservar su unidad. Entonces, esto es uno, sigue diciendo Santo Tomás, porque lo uno no es otra cosa que el ente indiviso. Esto es uno, esto es uno. Entonces, está hablando también de este ente en particular para hablar de la unidad que brota de la indivisión. Ok. Pero si el modo del ente se toma según el orden de uno a otro, esto puede suceder de dos maneras. Una, atendiendo a la distinción de un ente respecto de otro, como ya lo hicimos ahorita con estos dos objetos. Esto de otro, la distinción de uno y de otro se le llama algo. Entonces, cosa, que esto sea esto, que esto sea esto. Uno, que esto no tenga división, que esto no tenga división. Algo, esto es algo diferente a este otro algo. Espero no irnos extraviando mucho, pero que vaya quedando alguna noción.
de este tema. Fíjense, está hablando Santo Tomás de la verdad y sin embargo está partiendo de nociones metafísicas de las que nosotros ya hemos hablado un poco. Entonces, algo, atendiendo una distinción del ente respecto a otro, lo que se expresa con el nombre de algo, pues decir algo es como decir otro qué. Este es un qué, este es otro qué. Por eso, así como el ente se dice uno en cuanto no está dividido en sí mismo, así se dice algo en cuanto está dividido o distinguido de los demás. Entonces fíjese ya todas las nociones que nos presenta Santo Tomás. Cosa, uno, algo. Vamos avanzando, ¿no? Bien. Otra manera es atender a la conveniencia de un ente respecto de otro. Conveniencia. Cuando en filosofía y en teología se habla de conveniencia, debemos de tener cuidado porque nosotros relacionamos la expresión conveniencia como que de alguien que es muy convenenciero. Y esto lo entendemos como alguien, no sé, con tendencia abusiva, aprovecharse de los demás, porque le conviene, porque va a sacar algún uso o abuso de aquello, ¿no? Pero en filosofía y teología, cuando hablamos de que algo conviene, es de que viene junto con, o sea, así como en una conversación decimos, es que esto me hace sentido, esto que tú estás diciendo, que tú estás explicando, me pega en mi realidad y me hace sentido. Bueno, sería esta conveniencia como un hacer sentido de una cosa respecto a la otra. Estaba viendo una conferencia sobre el Santo Cáliz de Valencia, España, que hay suficiente argumento histórico para considerar que puede tratarse del mismo cáliz en el que el Señor consagró su propia sangre en la última cena. Busquen el Centro Español de Sindonología, Santo Cáliz, también de la Sábana Santa, unas conferencias magníficas, pero bueno. Dice como en escritos antiguos, dicen que ese cáliz o Santo Grial de repente cambia de color y parece como si fuera un fuego, ¿no? Y entonces ahí ponen una fotografía de este Santo Cáliz, que ustedes van a ver una copa con asas y una base. El Santo Cáliz solamente es la copa superior, porque hay quien dice, no, es que en el tiempo de Jesús no había un cáliz como los entendemos en el tiempo actual. Ciertamente, entonces era una simple copa y aquí se acababa la copa, ¿no? Como si fuera esto, pero más chiquito, y aquí se acaba la copa y punto. Y entonces el cáliz completo que está en Valencia, el resto de la estructura es el relicario que sostiene a este cáliz por el Señor, ¿no? Pero bueno, a donde iba es que le toman una foto con una luz proyectada desde arriba, o sea, ilumina el interior de la copa y ciertamente parece como si fuera de fuego, ¿no? Se ve bellísimo. Entonces a este cáliz le conviene la luz. Es decir, viene la luz y le da un toque magnífico que realza la belleza que de por sí tiene. Entonces, más o menos esta es la noción de conveniencia en filosofía y en teología. Repito entonces de Santo Tomás. Otra manera es atender a la conveniencia de un ente respecto de otro, lo que no puede hacerse si no se toma como término de referencia algo que esté ordenado por naturaleza a convenir con todo ente, hacer sentido, ¿no? Para entender más convenir, hacer sentido. Esto es precisamente el alma, que es en cierto modo todas las cosas. Entonces, tiene que haber, hablando de la conveniencia del ente, algo, puede haber algo que convenga a este ente, pero no a otro. A este, que es un dispositivo electrónico, le conviene la carga eléctrica, ¿no? Más no el agua. A este, que es un recipiente para contener agua, le conviene el agua,
pero no la corriente eléctrica. Entonces hay cosas que le convienen a uno y no a otro en particular. Y entonces se plantea Santo Tomás, ¿puede haber algo que convenga a todos los entes al mismo tiempo? No estamos hablando del ser, que el ser no es algo que desde afuera le venga a hacer sentido. El ser es algo propio de lo que es, de todo lo que es. Estamos hablando de algo externo, por considerarlo así, y que sin embargo, distinguiéndose de este ente, de aquel ente, al mismo tiempo le convenga a todos. Y dice por eso, esto es el alma, porque, citando a Aristóteles, dice, en cierto modo el alma es todas las cosas. Pero en el alma hay dos potencias, una cognoscitiva y una apetitiva. La cognoscitiva es la inteligencia, la apetitiva es la voluntad. Inteligencia, voluntad. Y así, la conveniencia del ente respecto al apetito viene expresada por el nombre de bueno. El apetito, voluntad. La voluntad es la facultad superior del alma que tiende hacia lo bueno, a buscar lo bueno, o podemos agregar, apetece hacia el ente en cuanto bueno. Por eso entonces la conveniencia del alma hacia el ente respecto al apetito le apetece, se le llama bueno, como dice Aristóteles al comienzo de su Ética. Bueno es lo que todas las cosas apetecen. Ojo, que ya lo habíamos mencionado, no estamos hablando solo de un apetito deliberado. Yo tengo sed, y si tengo sed, me apetece beber. Esta es una manera que nos es clara porque experimentamos la voluntad. Bueno, pero hay que recordar que esta bondad y la apetencia de la bondad también aparece en seres irracionales y en seres inanimados. Tiende a lo bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Y lo bueno que sería, por ejemplo, para una roca, la misma constitución estable de su ser. La roca es más roca en esa estabilidad que cuando no la tiene. ¿Cuándo no la tendría? Por ejemplo, el magma, esta sustancia que sale de un volcán. Entonces sale la erupción, ¿y qué va a pasar con esta lava? Se va a ir petrificando, o sea, haciéndose piedra para alcanzar la estabilidad que sería la bondad propia para aquel elemento de la roca, ¿no? Espero no haber revuelto mucho con esto. Mientras seguimos, que la conveniencia del ente respecto del entendimiento se expresa con el nombre de verdadero. Todo conocimiento, en efecto, se verifica por la asimilación del cognoscente respecto de la cosa conocida. Todo conocimiento se verifica por la asimilación del cognoscente respecto de la cosa conocida. Yo asimilo lo que estoy conociendo. De tal suerte que dicha asimilación es precisamente la causa del conocimiento, como ocurre con la vista, que por el hecho de ser informada por la especie del color, conoce el color. Una vez que yo conozco, asimilo, hago mío en el entendimiento, hago mío aquello que está delante de mí, y esto no significa físicamente introducir el objeto, significa, acordemos de esto, de la simple aprehensión, las nociones universales, no la imagen en particular, ahora es mía. Bien, así pues, la primera comparación del ente respecto del entendimiento es que el ente se corresponda con el entendimiento. Adequatio rei intelligo. La realidad, la realidad, la res, se corresponda al entendimiento, o más bien, el entendimiento se corresponda a la realidad. Sí, ese es el orden, que mi entendimiento se corresponda con lo que ya es. Entonces,
La primera comparación del ente respecto al entendimiento es que el ente se corresponda con el entendimiento. Correspondencia mutua, pero el que se adecua es la inteligencia, no el ente. Mi inteligencia es la que se tiene que adecuar. Correspondencia esta a la que se le llama adecuación de la cosa y el entendimiento, en la que se cumple formalmente la razón de verdadero. Si yo tengo delante de mí este objeto y yo en mi intelección digo perro, no hay una adecuación sino una inadecuación. Entonces, como no es adecuada mi intelección respecto al objeto que está en la realidad, entonces esta noción no es verdadera sino falsa. Si hay una adecuación, porque yo digo libro respecto a esta cosa que está delante de mí, entonces por sí adecuada estamos hablando de que es verdadera. Porque esto es lo que lo verdadero añade al ente, la conformidad o adecuación de la cosa y el entendimiento. Y a la tal conformidad, como hemos dicho, sigue el conocimiento de la cosa. Es decir, cuando mi inteligencia ha captado lo que es tal cual es, entonces ya significa que estoy conociendo lo que está delante de mí. Y así la entidad de la cosa precede a la razón de verdad. O sea, primero esto tiene que, la entidad es que ente, que sea lo que es. Esto es antes de la razón de verdad. Mientras que el conocimiento es como un efecto de la verdad. Entonces fíjese cómo aquí Santo Tomás nos está hablando del proceso de conocimiento. Es algo más propio de la materia que se llama epistemología o filosofía del conocimiento, pero que tiene que ver finalmente con la metafísica. A ver, en este proceso, cosa, inteligencia que se adecúa o no se adecúa, y luego producción de conocimiento, como tres etapas. ¿Qué tiene que ser primero? La entidad de la cosa, que esto tenga ser, que esto sea ente, participe del ser. Esto ya es. Si esto ya es, mi inteligencia lo puede captar. Y si esta captación es adecuada, entonces es verdadero. Y entonces esto verdadero para mí es conocido. Si no es verdadero, pero yo no distingo la falsedad de este conocimiento, bueno, la falsedad de esta inadecuación, entonces yo puedo hacerme de un conocimiento falso y hay que tener mucho cuidado. Dicen por ahí que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Y esto, a veces yo puedo ser la causa de mi engaño. Por ejemplo, estar leyendo un instructivo y entender mal y ejecutar las cosas según mi falso entendimiento con las consecuencias inadecuadas que sobrevendrán, ¿no? Bien. Entonces, volvemos a donde nos habíamos quedado. Porque esto es lo que verdadero añade al ente, la conformidad o la adecuación de la cosa y el entendimiento. Y a la tal conformidad, como hemos dicho, sigue el conocimiento de la cosa. Y así, la entidad de la cosa precede a la razón de verdad, mientras que el conocimiento es como un efecto de la verdad. Entonces, entidad, conocimiento, el vínculo, el engarce o bisagra sería la verdad en sí misma. Entonces decíamos, ¿cómo yo puedo tener un conocimiento falso y asumirlo como verdadero? Eso es lo que se llama error. Juzgar lo verdadero como falso, lo falso como verdadero. Y como decíamos también, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado, y esto nos incluye a nosotros mismos, ¿no? Cuando yo malentiendo, el ejemplo del manual que decía, era esto y resulta que en último término era otra cosa, es difícil reordenar esta noción falsa, llevándola a la verdad. Con arreglo a esto, pues, la verdad y lo verdadero se pueden definir de tres maneras. Primera, atendiendo a aquello que precede a la razón de verdad y en lo que se funda lo verdadero. Y así lo define San Agustín en Soliloquia: verdadero es aquello que es. Y Avicena en su Metafísica: la verdad de una cosa es el ser propio de ella, tal como le ha sido establecido. Y en algunos otros, así: verdadero es la indivisión del ser
y de aquello que es. Entonces, atendiendo a lo que precede a la razón de verdad y en lo que se funda lo verdadero. ¿En qué se funda lo verdadero? En lo que es. ¿Qué precede a la razón de verdad? Lo que es. Entonces, es una manera de definir la verdad. Segunda, atendiendo a aquello que realiza formalmente la razón de verdadero. Y así dice Isaac Israelí, que la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. Adecuatio rei intelligo, ya habíamos dicho. Y San Anselmo en De Veritate, la verdad es la rectitud que solo la mente puede percibir. Pues esta rectitud se dice según cierta adecuación, de acuerdo con lo que afirma Aristóteles en su Metafísica, que al definir lo verdadero decimos ser lo que es o no ser lo que no es. Afirmar o negar algo adecuado. Tercera, atendiendo al efecto consiguiente, y así lo define San Hilario, cuando dice verdadero es lo que manifiesta y declara el ser. Y San Agustín en De Vera Religione, que la verdad es lo que manifiesta lo que es. Y en otro lugar de la misma obra, la verdad es aquello con arreglo a lo cual juzgamos de las cosas inferiores. Bien, por razón de tiempo ya no vamos a entrar en las objeciones y las respuestas, pero para puntualizar, nos debe quedar clara la noción de la relación entre verdad y realidad y la necesidad de entidad de que la cosa sea, para que sea percibida en la inteligencia, si esta intelección más que percepción, si esta intelección es adecuada, estamos hablando de algo verdadero y entonces se produce este conocimiento verdadero. Más o menos, esta es la síntesis de este primer artículo que hemos visto con Santo Tomás. Para la siguiente sesión les pido leer artículos 2, 3 y 4, aunque el 4 es mucho más extenso. Terminaré algunas nociones de este primer artículo y luego pasaremos al resto para profundizar. Y fíjense, insisto también que aunque nos estamos refiriendo, o más bien Santo Tomás nos está planteando cuestiones epistemológicas sobre el conocimiento o filosofía del conocimiento, más bien, filosofía del conocimiento, estamos acudiendo a nociones metafísicas, que también cuando estudiamos la metafísica aislada, vamos a decir así, nos pueden parecer cosas inútiles. Bueno, ¿y esto para qué es? ¿Esto en qué lo aplico en la vida diaria? Bueno, primero, no es llanamente vida diaria, sino es un paso más, que es la filosofía, ciencia que estudia todas las cosas por sus primeros principios y últimas causas, a la sola luz de la razón natural. Entonces es un trascender a lo inmediato, que estamos ya en un agobio de la inmediatez, ¿no? En este mundo que queremos solo el aquí y el ahora, lo que me sea útil. Bueno, veremos que entonces sí tiene aplicaciones para un mayor conocimiento de la verdad. Bien, ¿hay preguntas al respecto? Hacemos oración. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien.